Izuku se encontraba acostado en una carretera, donde está con grietas y autos destruidos por una pelea que hubo. Izuku se levanta con dificultad, e intenta procesar lo que pasaba, ya que no conocía el lugar donde estaba. Varios de los edificios estaban destruidos, otros que se están quemando, o permanecen sucios. Ve el sol saliendo por una parte, así que se tapa el rostro con su brazo. Izuku decide explorar un poco la zona, aunque no está preocupado. Tiene el presentimiento que ya había estado aquí, sintiendo algo familiar. Ya después de unos minutos, Izuku queda confundido de cómo llegó, pero en eso empieza un temblor en la tierra, y se abre una grieta, así que Izuku empieza a correr lo más rápido que puede. Ve cómo los edificios caen, como son consumidos en la tierra. Izuku logra escapar, pero vio como la ciudad fue arrasada, siendo peor de como era antes. Izuku ve algo grande moviéndose, siendo gusano perforador, que desaparece al instante. Izuku iba a irse, pero recibe un golpe en la espalda, haciendo que caiga del suelo. En eso lo toma de la cabeza para después levantarlo. Izuku se resiste pero no puede invocar un arma, ni siquiera transformarse. En eso le empieza a hablar a Izuku, una voz que reconoce. No existimos, tú y los demás están aquí, pero lo que estoy diciendo, es que los Locust no existen, pero sí el Lambent. Izuku no entendía nada. Al ver su cara se dio cuenta, que era Ram. En eso lo ve sacando el cuchillo cerrado, así clavando en pecho. Izuku se levanta alterado por lo que vio. En eso se da cuenta que está en una camilla blanca, con varias vendas cubriendo su cuerpo, y ve que está al lado de Ida y Todoroki. Izuku, ¿tuviste una pesadilla?, preguntaba Ida, un poco preocupado. Izuku aún sigue alterado por lo que vio, pero ya en unos segundos se calma un poco, y observa a los demás con heridas en su cuerpo y con vendas. El gnomo era muy fuerte. Así es, fue más peligroso que el de la USJ. Logró derrotar a los héroes con facilidad. Esa cosa, ese gnomo, era otra criatura, un luminoso. Todoroki quedó confundido por lo que dijo Ida, pero Izuku se sorprendió al decir luminosos, y lo dijo como si sabía lo que se envolvió el gnomo. Pero en eso llega un héroe y Scorch. Antes de hablar con ustedes, alguien vino a ver a los tres, el jefe de policía de Hosu, Kenji Tsurayamare. Así que ustedes son los que detuvieron al asesino de héroes, y pelearon contra el gnomo, ¿no? Bueno, sobre el asesino, él está en atención médica, sufrió de quemaduras leves y varios huesos fracturados. Ustedes deben saber como estudiantes de la UA, que cuando surgieron los quirks, la policía agregó normas para que no los usaran como armas. Fue que se creó la profesión de héroe para que se encargará de ese problema. Es por eso que hoy en día pueden usar poderes, los cuales podrían matar a una persona sin ser denunciados. Esto es gracias a los primeros héroes que siguieron las normas y regulaciones de la profesión, aunque hayan peleado contra el asesino de héroes. Que personas que usen sus quirks para herir a otros y supervisión, es una violación muy grave. Las leyes indican de que ustedes y los tres profesionales Endeavor, Manual y Scorch, deben ser castigados severamente. Todoroki iba a hablar, pero Scorch levantó su brazo. Antes de que digas algo, espera de que acabe. Lo que he dicho fue la aclaración oficial de la policía, pero el castigo se aplicaría si esto saliera en la luz pública. Si las personas se enteran los aplaudirían, pero también podrían sufrir el castigo. Por otro lado, esto es algo deshonesto, pero si no se hace público, las quemaduras que tienen el asesino señalarían que lo atrapó en Endeavor y todo acabaría, y como hubo pocos testigos de infracción desaparecía, así que nadie sabrá de lo que hicieron. Ustedes deciden. Pero el peli verde es distinto, ya que en la batalla contra el gnomo, fue visto por las cámaras, visto en público. Pero interrumpe Scorch. No es necesario que se pongan nerviosos, ya había hablado para que Izuku no tenga ese problema. Personalmente no quiero castigar a unos jóvenes héroes muy prometedores, solo por cometer un simple error. Aunque nosotros nos haremos responsables por no supervisarlos bien. Los tres se disculpan tanto el oficial, como a los héroes. Sé que esto no es justo, no van a recibir el merecimiento que merecen por las hazañas que hicieron, pero sepan, que como otro protector de la paz, les doy las gracias. Ya después de eso, el oficial se va de la sala, y solo está Scorch. Despertaste más rápido de lo que pensé, no me sorprende teniendo en cuenta de tu regeneración, y si preguntas cómo evité tu castigo, fue porque tu imagen no era tan clara porque no te iban a reconocer, y lo dejé claro al oficial. Gracias Scorch. Disculpe señor.
decía Ida con firmeza. Pero a nosotros se nos escapó el asesino de héroes, ¿por qué dicen que lo capturamos? Eso es fácil de explicar. En un recuerdo, el asesino de héroes se alejó demasiado en la pelea, el asesino estaba descansando hasta que llegó Scorch. Hola, ¿hace cuánto que no nos vimos? El asesino retrocede, pero Scorch le da un golpe y lo derriba al suelo. Y después lo arrestaron, y supieron que ustedes lo vencieron. Bueno, yo me voy, Izuku, ¿me acompañas en la puerta? Izuku se levanta con algo de dolor, pero acompaña con Scorch hacia la puerta. Oye, ¿sabes algo por lo menos de la emulsión? No, ni sabía que era posible que la emulsión existía, pero será mejor que cuando regresemos a casa, hablaremos sobre la emulsión y el lambent. Izuku solo desvía la mirada, y antes de irse observa a Scorch quien se va. Mientras se iba, recuerda que cuando derrotó a Stein, vio su arma manchada de emulsión. Oye tú, ¿no la lamiste o sí? No respondió, pero lo da a entender con un gesto, pero como no vio síntomas, solo lo noqueó y se fue del lugar rápido, ya saliendo del recuerdo queda pensativo por cómo actúa la emulsión, pero decidió no centrarse tanto y se fue. Izuku abre la puerta, y solo vuelve a su lugar para sentarse, pero de cerca el rostro de Ida era más serio de lo habitual, en eso ve a Izuku así que le habla. Oye Izuku, tengo que preguntarte algo. Izuku gira su cabeza, pero vio como Ida lo ve serio, así que se queda quieto. Durante el entrenamiento de combate, cuando me disparaste, y también durante el festival deportivo, cuando me diste la patada, tuve visiones, breves, pero eran muy reales. Vi algo, criaturas hechas de luz, cuerpos de personas como si fueran cenizas, y un lugar donde todo estaba destrozado. Todoroki queda confundido, al igual Izuku, pero algunos detalles que dijo se les hizo familiar. Y anoche, cuando peleaste con ese gnomo brillante, sentí lo mismo que sentí en aquellas visiones, y había alguien, quien llamaba a esas cosas como lambent, y yo escuché lo mismo cuando hablaste con Scorch, así que, ¿qué me estás ocultando, Izuku? En la habitación hubo un silencio absoluto, Izuku mantiene la mirada fija en Ida, inclina lentamente la mirada, como buscando una salida. Seguro fue algún efecto del golpe, o incluso del arma, tal vez solo fueron alucinaciones. Decía Izuku con una voz baja y forzando una sonrisa. Ida cruza los brazos, y se levanta de la cama. Izuku, no me mientas, he sido herido antes, he estado al borde del colapso, pero esto no fue mi mente jugándome una mala pasada, me pasó eso dos veces que me dejaste inconsciente, además las cosas que vi, parecían como tus transformaciones solo que brillaban, y algunas armas eran iguales a las tuyas. Izuku solo guarda silencio, y mira hacia la ventana por unos segundos, luego de nuevo a Ida, pero aún no responde. Vi cosas que no existen en este mundo, vi esa cosa consumirlo todo, vi criaturas consumidas y que actúan como animales, y cuando el gnomo luminoso apareció, fue lo mismo, la misma energía. En eso Todoroki se levanta para calmar a Ida. Oye tranquilo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Ambos voltean donde está Izuku, quien cierra los ojos y su expresión cambia. Lo que acabas de ver, puede ser algo que pasó, o no pero existe. Decía Izuku de manera seria. Ida queda confundido por la respuesta, e Izuku lo mira directo a los ojos. Lo que viste, es real, todo. Te voy a ser sincero Ida, en otro tiempo, había alguien era más distinto de lo que veías, era un general, fue alguien que destacaba en el resto de la horda, peleaba contra el lambent y los humanos, yo no era un humano, yo era otra criatura. Ida no dice nada por un momento, lo observa con incredulidad, pero también con miedo, y Todoroki no sabe qué decir al escuchar las palabras de Izuku. No entiendo, ¿a qué te refieres Izuku? Lo que trató de decir, es que, yo soy, Usilram, moriré en carne, y sobre Scorch, él también era un general. Ambos quedaron impactados al saber quién era Izuku, Ida baja la mirada y se queda pensando, y cuando vuelve a alzar la vista, su tono es mucho más serio, pero también comprensivo. Entonces necesito que me digas algo más, Izuku, ¿qué sabes exactamente, sobre el lambent? Lo hablaremos después. Izuku se levanta para después irse de la habitación, y ambos tienen dudas sobre Izuku. En otro lado, alguien caminaba por la calle mientras tomaba un refresco, mientras caminaba, se queda viendo las noticias, de cómo ocurrió la pelea del gnomo. El tipo se iba a ir, hasta escuchar un nombre. Un gnomo acabó con varios edificios, y fue derrotado por el héroe Scorch.
¿Qué, Scorch? Debe ser alguien más. En eso se muestra una imagen, en eso se sorprende, y se muestra a alguien con la piel pálida, unos ojos que brillan de rojo, y tiene el rostro algo deforme, y detrás de donde estaba una mochila, sale algo como una araña, pero tenía el tamaño de un gato. En un edificio abandonado, se ve a alguien que deja una máscara gris, con los visores rojos, tiene ropas oscuras y cabello morado, en un televisor pequeño ve la noticia mientras revisaba un arma. Vio la imagen de Scorch, y tiró el arma de lado que tenía un símbolo Locust, y mira al reconocer quién era. Con que estabas aquí, pero eres el mismo, Scorch. En otra parte, en las noticias se hablan del asesino de héroes, pero también del combate que hubo del Nomu y Scorch. Shigaraki lo ve en un periódico y las noticias. Aunque se volvió muy conocido el Nomu, la gente sigue hablando del asesino de héroes. Descuida a Shigaraki, por lo menos se probó el gran poder que fue recibido, ahora va a mejorar los experimentos para así volver más peligros, pero también, serán más controlables. Shigaraki solo apaga la pantalla, y se queda pensando en Izuku. En otra parte del hospital, Scorch está esperando a Gran Torino, habla con All Might en un teléfono, y ya después de acabarse lo pasa a Scorch. Hola Toshinori. ¿Eres tú Scorch? Y dime, ¿qué tal te va? Porque creo que bien después de pelear contra aquel Nomu. Sí, todo va normal. Oye, solo vine a hablarte de unas cosas, y ya te contó Gran Torino con la Liga de Villanos y de All for One. Así es, no creí que sobreviviera después de todo el daño que le hiciste. Ahora voy a hablar un poco de la emulsión. Ya sabes que la emulsión fue un líquido natural, que los humanos lo sobreexplotaron y que también fue ahí donde salieron los Lambent. Esa historia, ¿y qué pasa con eso? El Nomu que maté, era un Lambent. La sonrisa de ambos se disuelve lentamente, la conversación se vuelve más tensa, sin necesidad de que nadie lo diga. Finalmente viste un Lambent, no es lo mismo que leerlo en mis historias, ¿verdad? No, es peor, la diferencia que tiene con los otros Nomus, es que era algo primitivo, pero con propósito. Porque no era un ser vivo Toshinori, la emulsión, no crea vida, la imita, infecta, retuerce, y sigue moviéndose. ¿Cómo llegó aquí en manos de All for One? Eso no lo sé, pero te diré algo que ni siquiera en mi mundo comprendían, la emulsión, no tiene origen, al menos, no uno que hayamos conocido, siempre ha estado ahí en el suelo, en las grietas, esperando, mutando. Puede que la Tierra haya tenido emulsión mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. All Might se queda en silencio, sintiendo un escalofrío por las palabras de Scorch. No te confundas, All for One puede intentar manipularla, pero ni él la controla, y eso la hace aún más peligrosa. Entonces, no sabemos cuánto tiempo ha estado aquí. Exacto, puede que solo haya estado en lo más profundo de la Tierra, y no sabemos casi nada. Entonces, ¿qué propones? Por ahora hay que estar preparados, ¿vistes lo capaz que fue solo uno? All Might guarda silencio, pensando un poco, en eso habla Scorch. Toshinori, dime una cosa. ¿El gobierno de este mundo ha experimentado con la emulsión? Hubo un silencio, All Might frunce el ceño, su expresión es de sorpresa, pero también de incomodidad. No Scorch, al menos, no que yo sepa. Pero su voz hizo que Scorch tuviera sospechas, en la mente de All Might, la idea comienza a crecer. Scorch no insiste, pero su respuesta le dio un presentimiento algo amargo. Algo parecido pasó en mi mundo, y ya sabes lo que pasó. Escucha, solo estoy asegurando unas cosas, pero igual, debes saber en quién confiar. All Might aprieta el teléfono, su mirada fija en el suelo, él no cree que el gobierno sea capaz de algo así, pero tampoco puede asegurarlo. All Might acaba la llamada, termina, permanece en la habitación, ahora no solo preocupado por All for One, sino también por los Lambent. Scorch cuelga el teléfono, pero al voltear, Gran Torino lo ve molesto. ¿Y por qué le dijiste esas tonterías? ¿Cuáles tonterías? En mi mundo todo se fue a la mierda por los humanos, esto solo es mi verdad. Scorch deja a Gran Torino y se va del lugar. Ya después de unas horas, Scorch ve que Izuku está de pie, apoyado contra una barandilla, mirando al horizonte, así que Scorch se queda cerca de Izuku. Sabía que no te quedarías quieto. Decía Scorch con sarcasmo. Izuku apenas reacciona, pero cuando Scorch se detiene a su lado, habla con un tono bajo. Les conté a ambos de que antes fui un Locust. Scorch lo mira pensativo, pero no dice nada.
No me enojé, ya que sospechaban desde un inicio, pero no esperé a escuchar lo que pensaban, no sé si cambiará algo. Scorch cruza los brazos, su postura sigue siendo fuerte, pero su tono es más calmado de lo habitual. No puedes obligarlos a entender, nadie quiere ser amigo del monstruo, hasta que el monstruo es lo único entre ellos y la muerte, la verdad Izuku, no es un lazo, es una carga, y tú decidiste cargarla junto a ellos, si quieren soltarla, es su elección, no la tuya. Izuku baja la mirada, y aprieta sus manos, y Scorch le da una palmada en el hombro, para después irse del lugar. Mientras se iba caminando, se escucha la voz de Zuko. Es algo parecido a nosotros, solo que yo no tengo un cuerpo. No necesito que me recuerdes eso, solo le di algo de apoyo a un compañero. Al menos no aparenta ser muy bueno como lo piensas. Scorch frunce el ceño, y solo sigue caminando tranquilamente, pero interrumpe Zuko. Pero, cuando hablaste de la emulsión y del gobierno, puede que sepa algo. Scorch se detiene para escuchar la historia. No sé exactamente, la única vez que entré, fue en un problema, pero cuando investigaba sobre información, hubo uno en específico, no sé qué más, pero su descripción era, líquido luminoso y volátil, es lo único que supe. Scorch voltea de un lado para pensar un poco, pero después camina mientras observa las ventanas. En lo lejos se escuchan unos pasos aproximándose, mostrando unas botas muy sucias, y se acerca alguien, en un idioma que no se entiende. Detrás alguien llega, teniendo una gran altura, doblegando a los dos, así que abren una gran puerta para dejarlo pasar. Mientras caminaba llega a una mesa donde habían más seres, los cuales brillaban de color amarillo, y brillaba un símbolo con la emulsión. Uno habló con una voz femenina, y era el único que no brillaba. Y bien, lo conseguiste. En eso lanza un objeto, siendo un brazo del Nomu. En eso empieza a recordar, el Nomu actuó más agresivo, y fue lanzado por una pared, en eso empezó a escuchar una voz. Ahora que estás en mi control, ve a un edificio cercano. El Nomu fue a un edificio abandonado, y cuando pasó, se abrió un agujero, y pensaron en si traerlo o no, pero le cortaron un brazo para después irse del lugar. Muy bien portado, ahora ve y haz el caos que puedas hacer. El Nomu sale del edificio, y ve el Nomu volador, así que da un salto para atraparlo, y cuando caen al suelo, le arranca la cabeza del cuerpo. Ya después cuando caminaba con la cabeza, vio a Izuku y los demás, y fue ahí. Muy bien, ahora vamos a ver qué podemos hacer. Le da el brazo a un Nomu con las mangas más largas, y este inclina la cabeza. Como usted diga mi reina. Pronto, la humanidad va a sentir una nueva amenaza, y los Quirks no serán más que simples poderes, y resurgiremos, como los Lambent.